Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la segunda semana del tiempo ordinario. Miércoles de la segunda semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos 1 al 3 y 15 al 17. Hermanos, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, cuando éste volvía de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham le dio entonces la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y el título rey de Salem significa rey de paz. No se mencionan ni su padre ni su madre y aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Es la figura del Hijo de Dios y como Él permanece sacerdote para siempre. En efecto, como Melquisedec, Jesucristo ha sido constituido sacerdote en virtud de su propia vida indestructible, y no por la ley, que señalaba que los sacerdotes fueran de la tribu de Leví. La palabra misma de Dios lo atestigua cuando dice: tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 109 y el responsorio es: tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Extenderá el Señor desde Sión tu cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Es tuyo el señorío, el día en que naciste, en los montes sagrados. Le consagró el Señor antes del alba. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 3, versículos 1 al 6. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Bueno, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día. En esta primera lectura, nuevamente el autor de esta carta a los Hebreos saca a resaltar
el tema de este personaje medio misterioso que solamente sale en el libro de Génesis capítulo 14 y en el Salmo 110. Un personaje, pues, digo misterioso porque solamente en ese capítulo de Génesis se menciona, y es un sacerdote rey, pues que no tiene conexión con el pueblo de Israel, pero que el libro de Génesis y también el Salmo 110 lo conecta con la tradición de Israel, porque hemos de recordar que en tiempos de Abraham aún no existía Israel como nación, como pueblo. Abraham acaba de establecerse en esa región y este rey sacerdote pues reconoce la autoridad, a la victoria de Abraham y lo bendice. Y la conexión que hace el autor de esta carta con este sacerdote rey de Salem, con Jesucristo, tiene que ver con el sacerdocio que es considerado eterno. Ya diré un poco más el por qué este personaje de Melquisedec es considerado un sacerdote eterno. Dice la primera lectura: Hermanos, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Así que este rey sacerdote reconoce la victoria que Abraham ha ganado y lo bendice ofreciéndole vino y pan. Y en torno a esta bendición que recibe de este rey sacerdote, Abraham decide darle el 10% o el diezmo del botín que ha ganado a causa de su victoria sobre los reyes con quien ha combatido. El botín representa pues lo que el vencedor, lo que el victorioso toma de aquellos a quien ha conquistado, lo cual incluye desde animales, propiedad, como también a esclavos o esclavas que pertenezcan a la persona o al rey que ha sido derrotado en la batalla, ¿no? Así que Abraham pues adquiere este botín y de este botín le da el 10% a este personaje misterioso de Melquisedec. Dice: Abraham le dio entonces la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec ahora, esta carta pues nos da un poco más detalles acerca de este personaje Melquisedec, de lo que significa su nombre. Dice: Melquisedec significa rey de justicia y el título rey de Salem significa rey de paz. Así que su nombre, rey de justicia, y el lugar, Salem, significa rey de paz. Dice: no se menciona ni su padre ni su madre y aparece sin antepasados, ¿no? En la mentalidad judía, lo que no se encuentra en la Sagrada Escritura, pues no existe. Entonces, como en la Sagrada Escritura no se tiene ninguna referencia ni a sus padres, ni a sus antepasados, ni a su vida anterior, ni a su vida de muerte, así que por eso se le nombra a sacerdote eterno, porque como no se encuentran los antepasados, los principios, ni su muerte, pues como no se encuentra esto en la Sagrada Escritura, entonces no existe. Y por eso se le menciona como sacerdote eterno, porque no tiene ni principio ni fin dentro de la Sagrada Escritura. Así que esta figura de Melquisedec, rey, sacerdote, pues es conectada con Jesucristo, de que Jesucristo, a causa de la resurrección, pues adquiere esta designación de eterno,
porque en la resurrección vence a la muerte misma. Y como verdadero hombre y verdadero Dios, pues Jesucristo pasa a ser nuestro intercesor, nuestro sacerdote que intercede por nosotros ante Dios Padre, ¿no? Y aquí viene el paralelo con este personaje misterioso de Melquisedec, rey y sacerdote eterno, porque Jesucristo en su plenitud humana pues conoce nuestra debilidad, conoce nuestra fragilidad y por eso la puede interceder y puede representarnos ante Dios para nuestra purificación, para nuestra salvación, para nuestra redención. Así que en esto consiste esta conexión que el autor de esta carta a los Hebreos hace con Jesucristo y este personaje misterioso de Melquisedec. Dice, no se menciona de su parte, ni de su padre ni su madre, y aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Es la figura del Hijo de Dios, y como Él, permanece sacerdote para siempre. O sea, porque en la Sagrada Escritura no se tiene ni el principio ni el fin de su vida, por eso, nuevamente, se le llama sacerdote eterno, que Jesús adquiere su designación de sacerdote eterno por su resurrección, no simplemente por el hecho de su divinidad, sino por la resurrección en la cual vence la muerte. Continúa la lectura diciendo, en efecto, como Melquisedec, Jesucristo ha sido constituido sacerdote en virtud de su propia vida indestructible, que hace esto es una referencia a la resurrección y no por la ley que señalaba que los sacerdotes fueran de la tribu de Leví. Y aquí el autor de esta carta está haciendo una comparación entre el sacerdocio de Jesucristo y el sacerdocio de Israel por medio de la tribu de Leví. Todos los sacerdotes dentro de Israel venían de una sola tribu, de la tribu de Leví, y desde esa tribu pues eran llamados para el servicio sacerdotal, para ofrecer los sacrificios de purificación y de redención en el templo. Y solamente todo sacerdote tenía que pertenecer a la tribu de Leví, pero Jesús no desciende de esa tribu. Jesús desciende de la tribu de Judá. Así que el sacerdocio de Jesús es diferente al sacerdocio de los levitas. La otra diferencia significante entre el sacerdocio levita y el sacerdocio eterno de Jesús es de que los sacerdotes levitas pues tenían que ofrecer también sacrificios por sus propios pecados, junto con los pecados del pueblo de Israel, lo cual en Jesucristo, porque es sacerdote sin pecado, pues Él no tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, porque Él existe sin pecado, y lo cual en su función como sacerdote, pues está unido tanto a Dios por su divinidad y por su llamado por Dios, y también con nuestra humanidad por su plena y completa humanidad en la encarnación. Así que también esa es otra diferencia entre el sacerdocio levita y el sacerdocio eterno de Jesús. Continúa la lectura hacia el final diciendo, la palabra misma de Dios lo atestigua cuando dice, tú eres sacerdote para siempre como Melquisedec. Así que quiere dejar claro es el autor de esta carta, de esta identidad sacerdotal de Jesús, de que el hecho de que es Dios quien lo ha llamado no desde la tribu levita, sino desde la tribu de Judá, y que por tanto su sacerdocio es en función del llamado que Dios le hace, y también es eterno porque
por la resurrección que Dios lleva a cabo en fuerza del Espíritu Santo y en fuerza del amor que Jesucristo manifiesta en entregarse total y completamente a la voluntad de Dios Padre. Y esa entrega, pues, es la expresión del amor máximo expresado por las vidas de otros, y estos otros somos nosotros. Somos los hijos e hijas de Dios que en esta donación, en esta entrega de Jesucristo mismo, pues se nos da la salvación, se nos da la redención, se nos da la justificación que nos acerca otra vez en relación de intimidad y de confianza a Dios Padre. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Nuevamente tenemos a Jesús en una situación de conflicto con los líderes religiosos de Israel. Es un día sábado, y lo sabemos porque es el día sábado cuando se reúnen los hombres judíos en la sinagoga. Y aquí, en la introducción a este evangelio de hoy, pues tenemos a Jesús entrando a una sinagoga, y el contexto de esta experiencia conflictiva con los líderes religiosos, particularmente con los fariseos, pues es de que parece que ya empiezan a tramar y a ponerle trampas para poder acusar a Jesús. Y este evangelio de hoy específicamente ya se ve que la oposición y el rechazo de Jesús pues ya empieza a intensificarse, y ahora ya va con malicia, porque en este evangelio parece que los interlocutores que rechazan y que critican y que quieren encontrar causa para acusar a Jesús, plantean una situación en la cual ponen a un enfermo, a un hombre tullido, para ver si Jesús se atreve a sanarlo en sábado y así poder acusarlo. Así que es una situación creada por los contrarios de Jesús para ver si pueden hacer caer a Jesús en una situación pública y particularmente en sábado, y así acusarlo y así poder ponerlo públicamente en una situación que sea no solamente rechazado por los líderes, sino también por el pueblo. Dice: en aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano, ¿no? Aquí estos detalles de la situación, pues nos pone esta figura de un hombre tullido que parece que está plantado ahí por los contrarios de Jesús. Sí. Los fariseos estaban espiando, ¿no? Estaban espiando, y nuevamente aquí estos detalles de que estaban espiando es a ver si Jesús sana a ese hombre que ellos han plantado en medio de la sinagoga para hacerlo caer, para poder acusarlo. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar, ¿no? ¿Por qué el curar en sábado es visto por los fariseos como un rechazo de la ley? Bueno, lo que la ley prescribe en torno al sábado es de que no se podía hacer ninguna acción, porque en el día sábado el Señor Dios, después del séptimo día, pues descansa, y porque Dios descansa, entonces el pueblo de Dios, Israel, es llamado también a descansar, a dedicarlo para contemplar las hazañas, las grandezas, la justicia, el amor de Dios, ¿no? Este es el sentido del sábado, ¿no? De dedicarlo al Señor. Entonces, toda actividad, por ejemplo, caminar largas distancias, hacer cualquier tipo de trabajo, y en este caso, de que un doctor pueda sanar a una persona, pues el doctor o la persona que lleva a cabo una sanación, pues está llevando a cabo un trabajo, ¿no? Entonces, por eso era el sanar a una persona aún en sábado era visto por los fariseos como
un rechazo de la ley. Pero Jesús ya en el capítulo previo ya ha tenido un encuentro en torno a esta absolutización de los fariseos en torno al sábado, en lo cual han hecho del sábado y de la ley en torno al sábado, pues un absoluto. Pero para Jesús, la ley no es un absoluto. Para Jesús, la ley fue creada y dada para llevar a Dios, al hombre hacia Dios, para acercarlo a Dios. Así que el fin de la ley es acercar al hombre a Dios, ¿no? Y la única ley que es absoluta para Jesús es la ley del amor, la ley de la intimidad y confianza con Dios, ¿no? Así que la ley por la ley para Jesús no tiene ningún sentido si no acerca al hombre a Dios. Así que aquí hay un conflicto en cómo los fariseos y los líderes religiosos y cómo Jesús entienden el sentido de la ley. Para Jesús la ley no es absoluta. La ley tiene que someterse al amor, tiene que someterse a la misericordia, a la compasión y a la justicia de Dios. Para los fariseos y para los líderes religiosos, la ley era absoluta y el cumplir la ley, particularmente en su expresión externa, pues era la manifestación de fidelidad tanto a Dios como a la alianza que se expresaba por medio de la ley que Dios había dado por medio de Moisés. Pero repito, aquí el conflicto está en cómo Jesús interpreta el sentido de la ley y cómo los fariseos interpretan el cumplimiento y la fidelidad a la ley. Así que Jesús reconoce a este hombre tullido que muy probablemente también reconoce que ha sido plantado por sus críticos y por sus contrarios en medio de la asamblea de la sinagoga. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Así que Jesús, estando al tanto de la situación creada y planeada con malicia por medio de sus contrarios, no se deja intimidar, sino que en cierta manera intensifica la situación poniendo al hombre en medio de la sinagoga y después hacerles esta pregunta y poder también retarlos públicamente en torno a lo que están planeando ellos. Después Jesús les pregunta: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? En realidad, esta pregunta de Jesús fácilmente podía ser contestada por los fariseos diciendo de que no es ni el bien ni el mal lo que la ley prescribe en torno al sábado. Es simplemente de que la ley dice de que ni bien ni mal puede hacerse, porque lo que Dios pide es estar en reposo, estar en contemplación, estar en ese sentido de regocijo y de descanso, porque el Señor descansa. Entonces también el pueblo tiene que descansar y aprovechar y usar el día del sábado para estar en esa actitud de contemplación y de descanso y regocijo con el Señor. Eso sería la forma que el fariseo respondiera a esta pregunta de Jesús. ¿Qué es lo que está permitido hacer el sábado, el bien o el mal? Y un fariseo fácilmente podía responder esa pregunta: no es ni bien ni el mal, simplemente es no hacer nada. Eso sería la forma que contestaría el fariseo. Pero después la segunda pregunta es la clave, donde dice Jesús: ¿se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir?
Es obvio que la respuesta esta pregunta de Jesús, que ahora es más profunda, es obvio de que no se le puede, de que no se le puede quitar la oportunidad a un hombre de regresar a la salud o de salvarle la vida, ¿no? Ahora, este hombre tullido, pues es muy probable que tenía años y años con esa situación y poder esperar un día más, digamos, al siguiente día del sábado, pues sería lo más, digamos, lógico en la mentalidad de los críticos de Jesús, los fariseos, ¿no? ¿Qué sería un día más? Pero para Jesús, aquí el punto clave es el cómo los fariseos y sus críticos están interpretando la ley, porque han hecho de la ley un absoluto, y para Jesús la ley no es un absoluto, excepto el amor. Y el hecho de que los fariseos han hecho de la ley un absoluto, pues han puesto al hombre al servicio de la ley, cuando la ley tiene que estar al servicio del hombre. Y aquí está la gran diferencia en cómo Jesús entiende tanto a Dios Padre como la alianza entre Dios y su pueblo y el sentido de la ley. ¿Sí? Así que para Jesús no hay absoluto más que el amor, más que la compasión y la misericordia de Dios. Y sin embargo, sus interlocutores, sus críticos, han absolutizado la ley al punto de que han hecho al hombre siervo de la ley, cuando la ley fue creada para servir al hombre y así acercarlo a Dios en la intimidad, en la confianza, en la fidelidad, en la obediencia. Y este es el punto crítico de cómo Jesús interpreta y cómo los fariseos interpretan. Y aquí está el choque de interpretaciones en torno al sentido de la ley. Y ahora el Evangelio nos presenta una portada de Jesús que raramente vemos en los Evangelios. Nos comparte el evangelista Marcos, pues, la reacción emocional de Jesús ante sus interlocutores a causa de su silencio, a causa de que se niegan a responder a las preguntas que Jesús les hace. Y dice el Evangelio, ellos se quedaron callados, entonces mirándolos con ira y con tristeza, ¿no? Aquí es una de las pocas veces que los Evangelios nos dan una vista de, digamos, la parte emocional, la parte relacional de Jesús en una situación de conflicto. Así que Jesús se llena de ira. ¿De ira por qué? Porque han plantado a este hombre tullido en la asamblea, en medio de la sinagoga, para ver si podían hacer caer a Jesús. Lo cual significa de que están utilizando a esa persona, la están utilizando para hacer caerlo a él. Así que ellos no tienen ningún interés por el bienestar de este hombre, no tienen ningún interés por la salud de este hombre, no tienen ningún interés por la dignidad de este hombre y simplemente lo están utilizando como un objeto para poder hacer caer a Jesús, ¿no? Y yo creo que a esto hace referencia la ira de Jesús. Y después, la tristeza. La tristeza de que se cierran completamente sus críticos a poder darle vida, a poder darle salud, a poder darle bienestar a este hombre tullido en sábado. O sea, se cierran a la posibilidad de que aún en sábado el bien se puede hacer, de que el sábado está para regocijarnos en la gracia de Dios y que por la interpretación de la ley de los fariseos, pues prácticamente han desplazado la posibilidad del bien en el sábado por hacer absoluta la ley.
y hacer de la ley, al hacerlo absoluto, pues entonces al hombre lo hacen siervo de la ley, cuando la ley tiene que estar al servicio del hombre para llevarlo hacia Dios. Entonces, cuando Jesús ve la cerrazón de corazón, cuando ve la cerrazón a la misericordia, pues entonces es cuando Jesús decide actuar y le dice: extiende tu mano. La extiende y su mano quedó sana. Así que el hombre queda sano. Jesús, también como el Hijo del Hombre, como manifestación de Dios mismo, que está por encima de la ley, que está por encima particularmente de la interpretación absoluta de la ley de los fariseos, pues toma riendas del asunto, y en esta acción pues también demuestra que la ley tiene que estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ley. Y entonces viene la reacción de los fariseos. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes. ¿Quiénes eran los del partido de Herodes? Eran la manifestación de todo lo contrario de los fariseos. Y el hecho de que aquí ahora empiezan a planear cómo deshacerse de Jesús, cómo matarlo, así que hacen a un lado todo el odio, todo el rechazo de los fariseos en torno a los del partido de Herodes, y hacen de Jesús pues el común enemigo, ¿no? También para poder llevar a cabo los planes de deshacerse de Jesús y poder matarlo, pues los fariseos tenían que, en cierta manera, alinearse con los de Herodes, porque Herodes era, los del partido de Herodes eran los que representaban al poder político, al poder romano. Y para poder matarlos, pues tenían que tener el apoyo de ellos y la autoridad de ellos para poder así deshacerse de Jesús, ¿no? Pero qué interesante de que los fariseos hacen a un lado su propio rechazo del partido de Herodes para poder deshacerse de Jesús. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.